Todos debemos ser santos, alabemos al Señor. Todos oyen su palabra, pero no escuchan su voz. Jesús ofrendó su sangre para nuestra salvación. Perdonó nuestros pecados, ábrele tu corazón. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó. Aleluya, 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 gloria a Dios. Shalom, la paz, hermanos. Y de verdad, al desearles la paz, le estamos deseando y anunciando la presencia de Jesús. Jesús es nuestra paz. Jesús es el que sacia nuestra vida. Jesús es el que nos permite tener una nueva visión sobre la realidad. ¿Por qué, hermanos? Porque no es lo mismo cómo ven los hombres la realidad a cómo Dios la ve. Y a los cristianos, Jesucristo con su Espíritu nos permite ver las cosas como Dios las ve, e indudablemente se ven desde otra perspectiva completamente diferente. Vamos a escuchar la palabra y que sea Jesús que nos ilumine, que sea Jesús quien hoy nos quiera marcar por dónde hay que caminar en la vida. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron de lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios. En voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué palabra el Señor nos ha dirigido. Dice que va de camino a Jerusalén. Frecuentemente en el Evangelio de Lucas, Jesús aparece caminando hacia Jerusalén. Porque, hermanos, la vida de la fe no es algo estancado. La vida de la fe es un caminar hacia una misión, hacia una Jerusalén. Y dice que mientras pasa por Samaria y Galilea, y le salen al encuentro 10 leprosos. Recuerda que la lepra en esa época era una enfermedad incurable, altamente contagiosa, y que por lo tanto aislaba al leproso de la comunidad, quedaba fuera de la comunidad. Conforme avanzaba su enfermedad, se le caía la piel, despedía olores nauseabundos, era como si estuvieras muerto en vida. Le salen al encuentro 10 leprosos. 10 es una figura de la humanidad. Así está nuestra humanidad, enfermos, con una lepra espiritual que va matando a la persona,
que va secando a su familia, que lo va aislando de los demás. Una lepra puede ser el odio profundo contra alguien que me ofendió. Una lepra que te va matando puede ser la lujuria, que va secando tu vida matrimonial, que va deformando tu mente, que te va haciendo psicológica y espiritualmente un leproso que está perdiendo la vida por la pornografía, por la lujuria. Una enfermedad, una lepra, puede ser la pereza, que no te deja trabajar, ni estudiar, ni sacar lo mejor de ti mismo, y que te vas ahí gastando la vida. ¿Cuál es tu lepra? ¿Cuál es la enfermedad que no te deja ser feliz? ¿Cuál es esa enfermedad que te separa de tu familia? ¿Cuál es esa enfermedad que te está matando en vida y aunque sonríes, hace chistes, tú sabes que en el fondo estás solo y vacío? ¿Cuál es tu enfermedad? Pero de tantos leprosos, 10 se acercan a Jesús para suplicarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Solamente aquel que descubre su enfermedad va delante de Jesús a decirle: ten compasión de nosotros. El que se siente santo, el que cree que es bueno, el que cree que no tiene ninguna enfermedad, no busca a Jesús. Son los enfermos, los que no pueden salir de sus pecados, los que tienen un corazón lastimado, con resentimientos, con odios, son los que van delante de Jesús porque saben que Jesús los puede curar, que Jesús les puede dar la alegría. Jesús es el Señor, Él puede sanarte. Por eso, búscalo, grítale, vete al Santísimo a orar, vete a un círculo bíblico, a un grupo de oración para suplicarle: Señor, sáname, sáname que mi lepra está destruyendo mi matrimonio, sáname que mi enfermedad espiritual está dañando a mis hijos, sáname, Señor, que esa lepra no me deja amar y ser feliz. Sáname, Señor, sáname. Jesús hace algo que desconcierta, porque en lugar de levantar su mano y tocar a los leprosos para que se sanen, simplemente les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento decía que si alguien quedaba sanado de la lepra, tenía que ir ante los sacerdotes, lo revisaran y vieran si su cuerpo en verdad ya estaba sano. Si estaba sano, los sacerdotes le permitirían retornar a la vida de la comunidad. La palabra de Dios, curiosamente, no manda a los leprosos con los médicos, que uno diría es los adecuados. Los manda con el sacerdote. Hermano, cuando en tu corazón tú deseas ser sanado de tus lepras espirituales, vas a buscar al sacerdote, como dice Jesús. Vas a buscarlo en la confesión, vas a buscarlo en la dirección espiritual. Y el sacerdote, escuchándote la confesión, él descubre si tu corazón en verdad está sanado, si ya de verdad aborreces el pecado. Si lo aborreces, si tu vida ha cambiado, el sacerdote te da la absolución y te dice: vete, Dios ya te ha perdonado, puedes volver a comulgar. Es el sacerdote el que tiene la autoridad de Dios. Puede ser que a ti no te convenza, puede ser que tú tengas algún problema con la autoridad y digas: es que los sacerdotes son no sé qué, ¿por qué si es un hombre igual que yo? Pero Jesús dice: ve a ver al sacerdote. Él no tenía necesidad de mandar a los leprosos con los sacerdotes.
y sin embargo lo hace. Y los leprosos podían haber dicho, ay, ¿y por qué voy a ir hasta Jerusalén a buscar un sacerdote? Nunca los encuentra uno, yo no creo en eso, mejor me regreso a mi cueva donde yo estoy viviendo, y no se hubiera curado. Es precisamente la obediencia, hermanos, a la fe que le devuelve la sanación a estos hombres. Estos hombres obedecen y van a buscar al sacerdote, y en el camino quedan sanados, quedan curados. Hermano, Dios espera de ti obediencia. Obediencia en la manera de vivir, obediencia en lo que tienes que evitar, obediencia en el servicio y entrega a Dios. Pero de estos 10 leprosos, uno, al darse cuenta de que está sanado, alaba a Dios. Alabar a Dios, ¿qué significa, hermanos? Reconocer el poder y la grandeza de Dios. En la alabanza no se le pide nada a Dios, no. En la alabanza proclamamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Este leproso alababa a Dios: gracias, Señor, porque me curaste de esta enfermedad. Eres grande, eres maravilloso, porque sanaste de odios y resentimientos mi corazón. Alabado seas, Jesucristo, que ha reconstruido mi matrimonio. Eso es alabar. Y este hombre venía alabando a Dios, o sea, reconociendo lo que Dios había hecho en su vida. Llega delante de Jesús y se postra. ¿Postrar qué significa? Uno se postra solamente delante de Dios. Este hombre sabe que ha sido curado por el poder de Dios que viene de Jesucristo. El soberbio, hermanos, el que no valora ni reconoce lo que Cristo ha hecho en su vida, dice: yo, ¿por qué tengo que alabar a Dios? ¿Por qué tengo que postrarme delante de Él? ¿Por qué tengo que poner mi vida al servicio de Dios? Yo tengo otras ocupaciones. Hermano, uno regresó alabando a Dios, agradecido. 9 no regresaron. Los 10 fueron sanados. Dios ha bendecido a muchos hombres, entre ellos a ti. Pero la mayoría de los hombres no regresa para alabar a Dios en la Eucaristía. No regresa para glorificar a su Señor. Dice que no es necesario, que en todas partes se encuentra Dios, que no es necesario la misa. Y Jesús le pregunta a este que ya regresó bendiciendo a Dios, que era un samaritano: ¿no eran 10 los que habían quedado sanados? ¿Dónde están los otros 9? ¿Por qué solamente uno regresa a la Eucaristía para glorificar y agradecer a Dios, y la gran mayoría de los que han sido bendecidos por Dios no regresan? Porque, hermanos, no hay nada peor que un corazón ingrato, un corazón que no agradece lo que se ha hecho por él. Y muchos cristianos son ingratos, no agradecen lo que Dios ha hecho en su vida, no agradecen los pecados que les han sido perdonados, no agradecen bendiciones y bendiciones que Dios ha derramado en ellos y en su familia. Jesús, con tristeza, ve que los hombres no son agradecidos. Y claro, cuando yo no reconozco que Dios por misericordia me ha bendecido, pienso que fui yo el que consiguió las cosas. Y por eso venir a la misa es una tortura, porque creo que no tengo nada que agradecer a Dios, porque creo
que es perder el tiempo estar delante del Señor. Jesús ve a este samaritano y le dice unas palabras muy interesantes. Vete, tu fe te ha sanado. Muchos cristianos son bendecidos por Dios, pero no son salvados. ¿Por qué? Porque no reconocieron, no fueron agradecidos con Dios por todo lo que les ha dado. Y por lo tanto, aunque 10 quedaron sanados físicamente, solamente uno quedó salvado, que es este samaritano que regresó para glorificar a Dios. La mayoría de los cristianos son ingratos, no reconocen lo que su Señor ha hecho, por lo tanto no lo sirven. Es una tortura para ellos venir delante de Cristo a agradecer, porque son de corazón ingrato. Aquel que ha sido sanado por el Señor, aquel que ha sido rescatado de odios, de resentimientos, aquel a quien el Señor le ayudó a reconstruir su matrimonio, aquel a quien el Señor liberó de las cadenas del pecado, vuelve agradecido diciendo: Señor, yo te alabo. ¿Cómo no glorificarte si has sido bueno conmigo y con mi familia? ¿Cómo no glorificarte en la Eucaristía proclamando que eres un Dios bueno con nosotros? Y no es una tortura venir a agradecer a Dios, no es una tortura venir a alabarlo en una Eucaristía. No, ¿por qué? Porque sé que he sido sanado, sé que he sido salvado, sé que he sido rescatado por mi Dios. Quien tiene un corazón agradecido, este y todos los domingos glorifica a Dios. Quien no tiene un corazón agradecido, vive en los odios, en los resentimientos, y no viene a la Eucaristía porque siente que no le debe nada a Dios. Ojalá tú seas de los que hoy alaben y glorifiquen a aquel que nos ha sanado el alma.